curiosidad por plomo. Primeramente, el plomo es un metal maleable, resistente a la corrosión, que no tiene ningún uso fisiológico y que cualquier rastro de este en el cuerpo se debe de considerar como una contaminación. En este sentido, hay varias fuentes de exposición al plomo, entre las que encontramos la ocupacional, serían aquellas personas que se dedican a la fontanería, plomería, soldadores, en construcción civil, a la manufactura de caucho, vidrio, plásticos o baterías. También en el aspecto ambiental, las casas pintadas con pinturas con aleaciones de plomo, también las tuberías que tienen plomo, la industria de la gasolina que utilizaba el plomo para destilar este combustible y algunos grifos de las llaves. También sustancias ilegales como la marihuana, cocaína, metanfetamina y otros elementos como suplementos vitamínicos, cerámicas glaseadas, proyectiles alojados en el cuerpo. Se debe de entender que la mayoría de la literatura científica está enfocada a estudios pediátricos, pero se ha aprendido mucho de estos y ya se pueden aplicar a los adultos. ¿Cuál es lo que hace esta intoxicación por este metal pesado en el cuerpo? Primero, genera una gran toxicidad. Esta gran toxicidad, ¿qué es lo que hace? Aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ocasionando edema cerebral. ¿Pero por qué sucede esto? Sucede porque se rompe la unión intracelular del endotelio capilar y aumenta la absorción que hay a nivel del sistema nervioso central. También ocasiona la inhibición de la enzima ácido aminolebulínico, que ocasiona el descenso de las concentraciones de hemoglobina y un acortamiento en la vida de los eritrocitos. También ocasiona un tipo de insuficiencia renal por atrofia tubular. ¿Por qué? Porque es que la capacidad que tiene el plomo para unirse a las proteínas genera complejos en los túbulos proximales renales y altera la función mitocondrial normal. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Una atrofia tubular, una fibrosis intersticial y una esclerosis glomerular, por la incapacidad que va a tener en este caso los glomérulos de filtrar este complejo tan grande. Y por último, encontramos que aunque el plomo no se asocia de manera tan directa a trastornos óseos, sí es un gran reservorio el tejido del sistema esquelético, ya que logra tener una semivida de 5 a 19 años, guardándose mucho más en la epífisis de los huesos largos y también en el tejido de los. Entre las manifestaciones clínicas encontramos las siguientes. Primero, la intoxicación suele ser muy sutil y suele ser muy difícil de diagnosticar solo en los niños cuando las deficiencias cognitivas empiezan a afectar su desarrollo normal y solo cuando las concentraciones en plomo superan los 100 microgramos sobre decilitros. Desde ahí empiezan a aparecer los problemas neurológicos
primeros subagudos, que serían las convulsiones, coma, letargia, y poco a poco se van acentuando hasta llegar a convulsiones e incluso edema cerebral. Ya se llama saturnismo cuando estas manifestaciones clínicas pasan de ser subagudas a crónicas. Pero habitualmente las concentraciones de plomo en sangre no superan los 150 microgramos sobre decilitros. Puede haber alteraciones de la memoria, cambios de personalidad, y el hallazgo clásico es una neuropatía periférica con pie caído y muñeca caída, descrito en los adultos, pero se logra ver ocasionalmente en los niños. En este sentido, el diagnóstico exige un alto nivel de sospecha, una gran y estructurada historia clínica en donde se tengan en cuenta esos factores xenobióticos que de una u otra manera pudieron haber desencadenado el cuadro clínico. Y la mejor prueba inicial es una concentración de plomo en sangre completa con un tubo sin plomo certificado. Por consiguiente, estudios radiográficos que apoyan el diagnóstico podría ser porque detecten un objeto que contenga plomo, puede ser una bala, o una radioscopía ósea, que ayuda a estimar las concentraciones óseas de plomo, y es lo que se puede ver en algunas radiografías, como lo serían los anillos de Saturno alrededor de los huesos. Pero esto casi nunca está disponible en la práctica clínica, ya que es un estudio muy especializado. Bueno, el tratamiento. El primer paso para el tratamiento, cuando se detecta que las concentraciones de plomo están aumentadas, es la eliminación rápida de la fuente, ya sea por medio de la eficacia ambiental o por las iniciativas educativas, por la comunicación por medio del área de salud ocupacional de la empresa en donde se esté trabajando. Y por consiguiente, las terapias de quelación. Las terapias de quelación son aquellas acciones médicas en las que por medio de vía oral o endovenosa se logra reducir la cantidad de plomo absorbida por los tejidos del organismo. Utilizan sustancias quelantes. La más conocida es el edetato disódico monocálcico, o también llamado bersenate. Este viene en tabletas de 0.5 miligramos o ampollas de 5 mililitros, que pueden ser, si es vía oral, se administran por 5 días, y si es vía endovenosa se pueden administrar en soluciones de destroza para pasar en 2 horas 2 veces al día. Y siempre se debe de estar analizando la orina a diario y discontinuar el tratamiento si aparece alguna alteración. Cabe resaltar que la quelación es la excreción de ese plomo por la orina. Más que todo se da por la orina. Y dependiendo de cuál fue la fuente, se puede considerar la irrigación de todo el intestino con una solución de polietilenglicol electrolitos si el paciente ha retenido un objeto de plomo en el tubo digestivo, en el caso de pilas o alguna intoxicación con sustancias psicoactivas, o si hay fragmentos de plomo alojados en partes blandas, puede ser necesaria la extracción quirúrgica. Y por último, el pronóstico. Los adultos o los niños que empiecen
con los síntomas neurológicos van a mejorar eliminando la exposición de este metal pesado y los efectos hematológicos y nefrotóxicos que puedan ocasionarse en el sistema van a ser completamente reversibles.